no hay ninguna droga, no hay ningún tratamiento que sea estadísticamente superior a la dieta, a la actividad física, al descanso. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Nutres. Esta temporada vamos a tener invitados y en este caso Steffi no está porque está por tener a su bebé. Así que hoy estamos con Martín Tonelli, cardiólogo. Así que Martín, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotras hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La idea es ver qué podemos charlar sobre esta enfermedad que de alguna forma nos agrupa en el problema diario de lo que vamos viendo. Sí, la idea de convocarte hoy es que charlar un poco sobre la enfermedad cardiovascular y que la relación que tiene el sobrepeso, la obesidad con la enfermedad cardiovascular. Pero como se habla mucho de enfermedad cardiovascular, quizás no está tan claro, engloba tanto, que quizás no está tan claro a qué nos referimos cuando la obesidad y algunas otras patologías aumentan el riesgo cardiovascular. ¿A qué nos referimos un poco cuando...? Bueno, en realidad, es decir, enfermedad cardiovascular es un término genérico que agrupa toda la patología que puede afectar al sistema cardiovascular. En el caso de la obesidad, yo creo que el punto en común es la aterosclerosis, que es la base de la enfermedad coronaria o de la enfermedad vascular sistémica, que es un punto común entre distintas entidades que hoy por hoy prácticamente estamos en características de pandemia. Claro, sí. Más o menos se valoran los números. En el siglo XX la patología cardiovascular mataba al 10 al 15% de la población y hoy ya se hablan de valores o cifras que están entre el 30 y el 40% de la población. Se duplicó. Y se proyecta un aumento de esta patología de un 30% más para el 2060. Es decir, evidentemente algo no estamos haciendo bien, claro. ¿sí? Algo está fallando que va haciendo que esto crezca de una manera vertiginosa y que la patología vaya dejando secuelas invalidantes, generando costos de trabajo y matando muchísimas personas, cuando eso se podría evitar haciendo algunos cambios. Y ahí entramos y un poco nosotras ahí. De esta conversación, de hacer un poco hincapié en qué podemos cambiar para que esto no siga pasando. Claro, ¿qué pasó que se fue incrementando tanto a esto que se relaciona con la enfermedad cardiovascular? Yo creo que, es decir, son múltiples las aristas de lo que ha pasado para que esto vaya aumentando en estas cifras. La obesidad, que es un poco el punto común, sí, es una de las causas que yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que pasa. Si bien la obesidad existió en todos los tiempos, creo que el estilo de vida moderno ha cambiado la alimentación, las formas de alimentarse, el movimiento. Claro, la cantidad de actividad física que generan las tareas laborales que hoy tenemos, que son mucho más sedentarias. Entonces, todas estas situaciones van generando un aumento de la obesidad y en un continuo un aumento de la hipertensión arterial, un aumento de la enfermedad coronaria y un aumento de las consecuencias que son lo que dan estos números. Claro, sí, que van incrementándose medio que en paralelo, porque la obesidad ha ido creciendo de una manera... Bueno, es decir, yo creo que la obesidad asusta lo que está pasando cuando uno mira las cifras en términos de obesidad. La última encuesta creo que leí que en el 2018 se autorreferenciaba a la gente como el 60% se consideraba obeso o de sobrepeso. Más de la mitad de la población tiene obesidad. Por ahí eso es un tema que mejor manejan ustedes, pero el impacto que tiene en enfermedad cardiovascular, en hipertensión, en el deterioro del metabolismo es impresionante. Sí. Y todavía hoy, como charlamos en algún momento, si bien se ha declarado una enfermedad, todavía no está la legislación con una regulación que permita optimizar algunas de las formas de tratamiento que, si bien no son muchas, nos permiten mitigar un poco esta patología. Claro. Y socialmente tampoco está visto como una enfermedad. Suele culparse al gordo porque come mucho y no frena de comer, y nadie interpreta que es una enfermedad y que va mucho más allá de la comida. Y yo creo que todos hemos aprendido. Si yo recuerdo cuando yo empecé a hacer medicina,
no sé si con la obesidad en el sentido estricto, pero era como que me enojaba que los pacientes no cumplieran lo que uno les aconsejaba. Te frustra. Claro, esa frustración se transformaba en enojo y nunca llegué a retarlo, pero de alguna manera culpaba de la imposibilidad de no salir de esa situación. Sí, sigue sucediendo. Creo que con el sobrepeso y la obesidad eso es mucho peor, porque además, es decir, a nadie le gusta ser gordo, nadie vive cómodo en una situación de sobrepeso. Y además condiciona tantas cosas. Es decir, cuando uno ve la obesidad en edades tempranas, en la infancia, genera un montón de consecuencias en el crecimiento de ese individuo que sin duda lo hacen sufrir y le generan muchísimo malestar. Entonces, y además nosotros interpretamos que es el culpable de lo que le pasa. Claro, es peor. Totalmente. Sí. Y más allá de ver, digamos, cómo se genera la obesidad, sino ver cuál es el impacto que eso tiene sobre la aterosclerosis. Porque vos decías, la base de todo esto es la aterosclerosis. ¿Y qué impacto? Bueno, la obesidad en general impacta en todo el organismo, ¿sí? Pero creo que la base de lo que nosotros vemos vinculados a las enfermedades cardiovasculares es, en principio, lo que hace es genera una inflamación sistémica, ¿sí? Y a su vez activa el sistema nervioso simpático en forma permanente, y eso va poniendo en juego mecanismos inflamatorios que van a activar lo que yo considero, es decir, si bien nosotros el tejido adiposo no lo teníamos establecido como un órgano, hoy se lo toma como un órgano. ¿Sí? Es decir, antes pensábamos que el hecho de tener grasa o tener tejido adiposo era una reserva energética. Eso cambió, es decir, y además hoy vemos que ese cambio genera consecuencias que son deleterias en nuestro metabolismo. Es decir, la grasa se divide en dos formas, grasa blanca y grasa parda. Podríamos hablar de que la grasa parda tiene más vinculación con la temperatura, es decir, y que tiene relación en la infancia como hasta algo benigno, es para sostener la temperatura y mantener reservas de energía para un individuo. Pero la grasa blanca, que es la que generalmente se relaciona con la grasa visceral, es una grasa tóxica que genera un montón de sustancias inflamatorias y que van a distorsionar todo nuestro organismo y van a poner en marcha el mecanismo de aterosclerosis. Entonces, es la que enferma, digamos. Claro. La mala. Si uno, es decir, interpreta que la grasa que tenemos en el organismo tiene componente de un órgano como si fuera el hígado, que puede recibir señales y mandar señales a los demás tejidos, esas señales empiezan a enfermar todo el resto de los órganos. Y a su vez, esto para ir es un concepto más cardiológico, cuando uno mira el endotelio vascular, es decir, el endotelio es la capita de adentro para mirarlo de las arterias y de las venas, pero si uno pudiera sacarla como si uno pela una naranja, la parte de adentro de una arteria, y la pusiéramos en una superficie, esa superficie tendría la superficie de una cancha de tenis, con una capacidad de absorción y también de segregar hormonas, sustancias vasoactivas que van a tener un rol fundamental en la aterosclerosis. Entonces, si nosotros pensamos, es decir, si uno piensa en un individuo, básicamente la superficie de la piel es la que nos permite a nosotros aislarnos del medio exterior, ¿sí? Entonces, esa piel va a generar en algún momento vasodilatación y va a liberar calor, se va a proteger, va a tener un montón de reacciones frente al medio exterior. Nuestro intestino, ¿sí?, va a ser como el revestimiento interior que tenemos para lo que nosotros comemos, y va también a tener un rol fundamental en la protección y en el fenómeno de salud y enfermedad. Y el endotelio, que yo intento mirarlo de esta manera, también tiene un rol fundamental. Es decir, los alimentos van a pasar a los órganos a través del endotelio. Entonces, esa superficie que nosotros podemos ver del tamaño que tiene, si nosotros también la apoyamos sobre una mesa, tiene el mayor tamaño que un hígado. Y ese rol del endotelio es el principio donde se genera la aterosclerosis, que comienza en edades muy tempranas de la vida. ¿Qué es muy tempranas? En los primeros años de vida. Es decir, la aterosclerosis empieza con lo que se llaman las estrías grasas, que pueden verse, ¿sí?, en arterias de niños o prácticamente en los primeros 2 a 3 años de vida ya se pueden ver. Sí. El endotelio es el que tiene la capacidad de modular que esa estría grasa después
se descomprima o que vaya progresando hacia una placa aterosclerótica y genere todas las consecuencias. Claro. Ese fenómeno yo creo que es el punto de inicio donde se vincula la obesidad y la aterosclerosis, es decir, el sobrepeso, la activación del sistema nervioso, la activación del endotelio va a generar el punto de partida donde esa estría grasa va a evolucionar hacia la oxidación, el depósito de calcio, de fenómenos inflamatorios y finalmente va a generar una placa que es como si yo dijera una llaga dentro de esa arteria llena de un núcleo de lípidos que tiene el riesgo o de romperse y que libere ese fenómeno como si tuviera pus adentro de la sangre y eso genera un trombo que tapa la arteria. Y el otro fenómeno es que progrese lentamente en capas sucesivas y vaya obstruyendo el flujo sanguíneo hasta que los órganos aguas abajo de esa arteria empiezan a sufrir el deterioro de la irrigación y por su consecuencia a envejecer o a generar síntomas. Claro, es decir que en realidad nosotros tenemos que empezar a mirar a los chicos como foco de tratamiento o de terapia, de terapéutica preventiva hacia el adulto. Si queremos buscar una adultez saludable, tenemos que empezar a pensar desde la gente bien joven. Te diría que desde el embarazo. Claro. Es decir, desde la gesta. En realidad la alimentación de ese niño dentro de la gesta va a condicionar su futuro y la alimentación en la infancia y adquirir hábitos saludables va a ser lo que le permita tener una vida saludable en el futuro. Claro. Yo creo que ahí radica el punto neural de esta conversación. Es decir, en general hay un cardiólogo muy conocido de la historia de la cardiología que fue presidente de las 4 sociedades cardiológicas y se considera un genio. Por todo lo consideramos los cardiólogos un genio. Entonces en alguna entrevista, él, después de todo su éxito profesional, dijo que no se sentía exitoso porque tenía hijos que habían entrado en adicciones. Es decir, a veces la infancia es un punto crucial. Y él hizo un estudio que todavía creo que está en algún punto, algunas partes se terminó y otros no, que es en África y desarrolló de decir cuánto una persona adquiere sus hábitos. Y encontró que los hábitos se adquieren en los primeros años de vida, prácticamente antes del ciclo escolar. Eso, es decir, esto que nosotros decimos, condiciona muchísimo porque prácticamente cuando un chico llega al Estado o a la escuela donde hay una intervención activa, donde podemos tener, ya estamos casi llegando tarde. Es decir, el núcleo familiar y lo que hizo ese niño en los primeros años de vida van a condicionar un montón de lo que viene después. Y fíjate qué distinta suele ser una alimentación infantil, que siempre es el nene el que está destinado todo el supermercado, la golosina, el kiosco, y se pierde toda esa etapa fundamental. Bueno, lo que pasa es que ahí también se ve esto de que después de más grandes no aprendieron a comer verduras, o no aprendieron a comer frutas, o no aprendieron a comer cosas de variedades, de texturas o de sabores, y después es muy difícil incorporar. Se puede lograr, pero bueno, es un trabajo mucho más arduo. Claro. Sí. Coincido plenamente. Yo creo que la infancia es un momento donde, no sé si es que se le tiene que negar una golosina, no, pero lo que no tiene que ser es generarle hábitos permanentemente de comer alimentos azucarados, dependencia o vincular el premio y el castigo. Exacto. Es decir, porque de alguna manera estamos condicionando su futuro al saber que si te portás bien te compro caramelos, si te comes helados, si no... Porque su cerebro cuando sea adulto va después a buscar la misma recompensa. Exactamente. Es así es como se educa. Yo creo que ya lo hemos hablado en algún momento, esto de decir que los padres tenemos que ser conscientes de que va a haber, muchas veces los cuidamos tanto a los chicos de un montón de cuestiones y no tenemos en cuenta que lo que nosotros le enseñamos de alimentación, de calidad de sueño, de actividad física desde chiquititos, después de adultos es mucho más difícil y hacemos mucho más ardua la tarea del propio adulto, digamos, de nuestros hijos cuando son adultos. Entonces, cuando nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, la importancia de generarles buenos hábitos desde chiquititos, les allanamos el camino, porque ya después lo tienen tan incorporado que ni lo tienen que pensar. Y lo más difícil, los chicos aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos. Sí. Entonces,
los buenos hábitos familiares, es decir, cómo manejamos todas estas cosas, como la alimentación, los horarios, el descanso, los tóxicos, bueno, también tiene una impronta fundamental de lo que va a pasar. Las pantallas. Sí. El que hagan actividad física, ver que te moves, sí, todo eso. Sí. El ejercicio físico, es decir, si los padres hacen ejercicio físico, los chicos lo toman como una cosa natural. Sí. En cambio, ¿Qué hago yo? Claro. Sí. Sí. Yo creo que Forma parte de. Sí, totalmente. Bueno, Martín, te agradecemos un montón. no sé si hablamos mucho de la parte cardiológica, pero yo creo que, es decir, en realidad es fundamental esto. Es decir, una de las cosas que uno ve como médico es que generalmente llega tarde. Llegamos tarde. Total. Y además es tanta la información. Estamos frente a una revolución. Sí. En este momento yo creo que yo vengo sintiendo de esa manera. Hay una revolución en lo que significa el manejo de la alimentación, lo que es el eje cerebro-intestino, lo que significa las nuevas tecnologías y la manipulación genética. Es decir, estamos frente a un cambio vertiginoso de todo lo que es el proceso de salud y enfermedad. Pero creo que la base radica ahí, en poder intervenir en edades tempranas, con un mensaje claro, con saber lo bueno de desarrollar hábitos saludables, ninguna cosa sofisticada. Es decir, yo entiendo que todos los alimentos son buenos cuando se usan adecuadamente y cuando se usan en forma natural. Es decir, realmente Totalmente. Los ultraprocesados son el enemigo que hoy todos vemos, pero si un chico come papas, si come batatas, si come carne, si come frutas, no le va a hacer nada. Claro, relajar en un cumpleaños y que coma bien. Exacto. A mí se me lo dice el hijo de la nutricionista en el cumpleaños. Al contrario, en el cumpleaños que coma todo lo que quieras. Y yo sé que en mi casa, que es el 90% del tiempo donde ellos están, comen bien. Después, en el cumpleaños que disfruten. Pero y la idea es que sea esa. Es importante que la mamá sepa que no es bueno enseñarle a comer o premiarlo con comida. comidas azucaradas permanentemente y que coma pastas. Ni castigarlo con otras. Porque también hay una asociación negativa de... Y a su vez el hecho de que, es decir, a veces el chico no quiere comer porque no tiene hambre, respetar un poco también eso, yo creo que es importante. Sí. El hecho de hacerlo comer, terminar el plan. es un concepto antiguo que viene de las generaciones que sufrieron el hambre. Claro. Entonces que veían un chico flaco y un chico gordo. Y en general la mayoría de los chicos tienen tendencia a ser muy flacos. Forzarlos a comer no creo que esté bien. No, porque se alteran todos los mecanismos de saciedad y hambre que el organismo sabe cuando nace el bebé pone el tope. Y después eso se va rompiendo a medida que el chico crece, por lo general por la cultura o por este tipo de conductas que, bueno, son culturales. De paso, trabajando esto, después van a ahorrar un montón en farmacia. Y en calidad de vida. En general asusta que un individuo que supera los 50 años de edad empieza a tener una farmacia en su casa. Sí. Primero, yo noto en mi familia, para hacerlo personal, el consumo de antiinflamatorios, por ejemplo, que yo creo haberlos conocido cerca de la cuarta década de la vida. Los chicos jóvenes toman permanentemente antiinflamatorios. Me dolieron una marca, ¿sí? Pero a su vez, para tratar un paciente que tiene hipertensión, diabetes, usás 5 o 6 drogas que hoy para un individuo que cobra una jubilación son prohibitivos. Sí. Entonces, el cambio tiene que ser antes y además, otra cosa que sí yo quiero decir, no hay ninguna droga, no hay ningún tratamiento que sea estadísticamente superior a la dieta, a la actividad física, al descanso. Es decir, nada puede compararse. Si vos tenés colesterol alto, hay un mecanismo natural para bajarlo. ¿Sí? Qué bueno, a veces que lo digas. Es muy difícil en algún individuo. Bueno, ahí podés usar una droga. Y eso que, digamos, en términos de colesterol, a pesar de yo he seguido todo el tiempo los estudios vinculados a las dislipemias. ¿Sí? Y en algún punto diría que es el lugar donde más estoy convencido que la acción es mejor que la inacción. Es decir, mejorar el perfil lipídico en un individuo en cualquier etapa de su vida. El perfil lipídico sería el colesterol. El más bueno. Exacto, es decir, los triglicéridos, el colesterol bueno y malo. Bueno, hacer hincapié en esa parte
considero que sí tiene una implicancia muy importante en términos de prevención. Todos los estudios que han agrupado pacientes, y me interesa decir una cosa, que en algún momento salió el fenómeno de la polipíldora, que fue un estudio inglés que lo que hizo es decir, bueno, mira, si es cierto que tal medicación son buenas, ¿qué pasa si usamos 5 medicaciones juntas en una pastilla, se las damos, y a individuos que cumplen 45 años, sepan que tienen alguna patología o no, les damos esta medicación, ¿sí? Entonces se hizo con poblaciones que eran sanas y poblaciones que tenían patología. Por supuesto, doble ciego, con todas las características del estudio bien hecho. ¿Qué demostró? Que aquellos individuos que tomaban aspirina, un betabloqueante, un hipolipemiante y un antihipertensivo, ¿sí? Mejoraban en términos de eventos duros, es decir, tenían menos infartos, tenían menos ACV, tenían menos consecuencias duras. Entonces nos planteamos, esto hay que hacerlo. Es decir, evidentemente llegar a esta edad y empezar a tomar estas 5 drogas. Y después se hizo un metaanálisis y se revió toda esa información y se encontró en ese análisis que el impacto real de todo esto era por las estatinas. Es decir, que eran las que realmente tenían un impacto en ese momento en bajar estos eventos duros. Sin duda, detrás de esto hay una publicidad fenomenal, hay un montón de cosas, pero desde ahí hasta acá uno va viendo que siempre, es decir, cuando intervenimos sobre el metabolismo de los lípidos, tenemos un impacto real en eventos duros. Sí. Situación que no siempre podría decir que todas las intervenciones farmacológicas tienen este impacto. Y muchas veces estamos recetando o indicando medicaciones que por ahí no van a colaborar tanto con ese paciente, no van a tener un impacto tan decisivo. Pero básicamente, cualquier medicación que nosotros usemos para bajar la presión, si ese individuo come mejor, si ese individuo hace actividad física, si ese individuo tiene una buena masa muscular y una proporción de masa muscular con tejido graso adecuada, seguramente o vamos a reducir muchísimo su prescripción o vamos a lograr lo que nosotros estamos buscando. Claro. Y hay que decir que las estatinas, la rosuvastatina, la atorvastatina y todo eso no son los culpables de la mayoría de los dolores musculares que tienen los pacientes que dejan de tomar porque además, como escuchan de que otros en general, muchas veces tenemos dolores musculares por una actividad física, por cansancio, por distintas circunstancias, pero en realidad decir, no siempre son las estatinas las que lo producen. 90%. Pero cuando los producen son realmente incapacitantes y son muy molestos. Pero no hay que dejarlo sin consultar al médico. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Martín, por la predisposición. Sí, gracias. Muy útil. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.